Hay un filtro bastante interesante con el cual podemos trabajar. Voy a duplicar la capa, voy a bloquear la anterior para no modificar esto, para no poder dañarlo, nada de eso, tener una dúplica acá. Muy bien, si vemos la modelo acá, tenemos todas las facciones faciales. Vamos a necesitar cambiar algunas cosas y lo podemos hacer generalmente a través de filtro. Voy a convertir para filtros inteligentes. Voy a venir a la parte de licuar. Anteriormente en licuar, en versiones anteriores, teníamos una que dos cosas no muy importantes. Pero ahora, en las últimas versiones, tenemos muchas más cosas totalmente personalizadas. Es probable que lo hayan sacado esto de la versión para dispositivos móviles, donde gran parte de las aplicaciones ya dan para un cambio automatizado, sin muchos problemas, el cambio de los rostros, especialmente cuando se sacan selfies. Entonces, de esa manera, es probable que lo hayan puesto acá la misma modalidad. Vamos a ver las opciones de detección de rostro. Principalmente esto es lo que nos interesa. Acá tenemos una imagen que sería la cara 1. Si nosotros venimos a ojos, acá vamos a desplazar haciendo clic en ese pequeño triángulo y vemos acá que tenemos el ojo izquierdo y el ojo derecho. Observemos acá en el rostro de nuestra modelo, podemos acercarnos un poco más si es necesario, de esa manera, y voy a mover aproximadamente hasta el centro. Y ahora vamos a ver acá el tamaño del ojo. Si observamos, lo hacemos más pequeño o sumamente más grande. Estamos trabajando en el ojo izquierdo. Similarmente en el ojo derecho podemos hacerlo más pequeño o más grande hasta un punto en donde no se distorsione lo que es la figura. Luego la altura del ojo, veamos acá que podemos manejar la altura del ojo también. Puedo quitarlo o puedo aumentarlo. Similarmente el del derecho, en ambos ahora estoy haciendo el mismo. Seguimos trabajando en el grupo de ojos. Luego la anchura del ojo, también puedo hacerlo mucho más ancho. Observamos así, casi está pareciendo una muñeca. Luego tenemos una inclinación del ojo, podríamos hacerlo de esa manera o de esa manera. Entonces vamos a hacerlo así y también así. Ahora observamos un cambio muy radical a lo que estaba anteriormente. Ahora la distancia de los ojos podría hacerlo mucho más cerca o mucho más lejos. Lo vamos a hacer mucho más cerca hasta ahí aproximadamente. Y ahora observemos que esta es la imagen original y este es después del cambio. Esta es una herramienta bastante útil cuando quiero hacer cambio muy rápido sin necesidad de tomarme el afán de utilizar estas herramientas. Luego, aparte de los ojos, puedo utilizar lo que es la nariz. Detecta automáticamente en Photoshop cuál es la nariz y veamos acá la altura de la nariz, por ejemplo, cómo puede ir aumentando haciéndolo más pequeño o acá puede ir bajando la nariz. Entonces voy a ir haciéndolo más pequeño y la anchura también puedo hacerlo mucho más angosto, mucho más ancho. Lo voy a hacer mucho más angosto. Posteriormente tengo la boca. Acá tenemos las características. Lo podemos forzar una sonrisa, observamos de esa manera, o lo podemos hacer triste. Entonces va a depender mucho. Lo podemos hacer así, algo artificial. El labio superior, acá me detecta cuál es el labio superior y observamos cómo se va subiendo o va haciendo más pequeño. Entonces lo vamos a hacer más grande. Igualmente el labio inferior podemos hacerlo más pequeño o más grande. De esa manera estamos exagerando mucho. Ahí es lo normal, hasta ahí lo vamos a aumentar. Y la anchura de la boca también podría hacerlo mucho más ancho, mucho más pequeño. Lo vamos a dejar, estamos haciendo cambios muy bruscos para saber, para que se note la diferencia y saber que funciona. Luego la altura de la boca también podemos hacer que abra un poco o que lo cierre. Vamos a dejarlo en intermedio, hasta ahí aproximadamente. Y tenemos ahora ya la boca. El siguiente que nos queda sería la forma de la cara. El contorno también lo está detectando. Por ejemplo, la frente, sabe cuál es la frente Photoshop. Entonces podemos aumentarlo o podemos bajarlo. Va a depender también mucho como queremos nosotros hacerlo. Lo vamos a bajar un poco, prácticamente todo. Y altura de la barbilla, vamos a ver ahora.
lo puedo hacer mucho más larga o mucho más angosta. La mandíbula también, de esa manera o de esa manera. Pero lo voy a dejar angosta también, y la anchura de la cara simultáneamente lo podemos hacer mucho más largo o mucho más angosto. Lo vamos a dejar entonces así. Ya hemos cambiado todas las modificaciones de la cara y ahora puedo decir OK, y observamos que tenemos ya acá el efecto. Y como estamos trabajando en una modalidad de filtro inteligente, por lo tanto puedo ver la original y puedo ver aquel que se ha hecho un cambio. Entonces los dos puedo verlo y saber qué modificar. Y si yo hago doble clic nuevamente acá en el nombre de licuar, acá licuar, entonces me ingresa otra vez a la parte donde estamos haciendo las modificaciones. Lo voy a dejar esto y voy a trabajar con el siguiente. Vamos a llevar a la parte superior. Esto lo voy a colapsar para que no se vean los efectos. Voy a dejar de visualizar esto y me voy a concentrar solamente en esta imagen. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a venir a filtro, convertir en filtro inteligente, otra vez a filtro y vamos a venir a licuar. En anteriores oportunidades trabajamos exclusivamente desde estas herramientas. No había esta opción de detección de rostro. Tenemos para cargar opciones de malla para tener un máximo control. Acá podemos cargar malla si tuviésemos acá guardado. O podríamos cargar la última malla que hemos utilizado, en este caso las últimas modificaciones. Vamos a dejar así. Vamos a reconstruir. Vamos a dejarlo de esa manera. Vamos a restaurar todo. Ahora sí lo voy a regresar nuevamente a filtro, a licuar. Lo vamos a dejar de esa manera. Tenemos opciones de máscara acá que no vamos a ver. No nos interesa mucho realmente eso de máscara porque es igual que las demás máscaras. Opciones de visualización también no hay mucho ahí. Lo que sí nos interesa acá son esto de lo que vamos a trabajar con estas herramientas. Hemos visto automatizadamente, pero nosotros podemos hacerlo desde estas herramientas. Acá tenemos deformar hacia adelante. Voy a acercarme un poco más. De esa manera. Ahora sí, yo puedo mover algunas facciones. Por ejemplo, ahí observamos cómo estamos moviendo y estamos forzando un poco lo que estamos trabajando con esto, con la herramienta deformar. También tenemos la herramienta reconstruir, por donde pasamos, nuevamente nos retoma como estaba. Entonces, nos trata otra vez de corregir lo que habíamos modificado anteriormente. También tenemos para suavizar algún efecto que nosotros hayamos aplicado. Acá hemos hecho de esa manera. Entonces podemos suavizarlo para que no sea tan brusco. Suavemente hago clic y en vez de reconstruir simplemente lo suavizo el efecto. Luego tenemos acá un molinete. Esto es un efecto muy fuerte. Si lo hacemos así, vemos cómo vamos distorsionando totalmente en base al efecto de remolino. Entonces así podemos hacerlo. Vamos a retornar. Puedo cambiar el tamaño de pincel en ese lugar, bastante pequeño o bastante grande acá. Como observamos, extremadamente grande. Entonces todo eso lo estamos cambiando desde la parte de propiedades, la densidad, la presión, la frecuencia, todo eso para hacer cambios sutiles o cambios fuertes. Voy a reducir el tamaño del pincel. Luego tenemos acá para desinflar. Esto es cuando son algunas facciones son muy grandes, muy anchas. Nosotros podríamos un poco hacer que sean más angostas. Acá, por ejemplo, voy a quitarlo hasta un 300, incluso 200. Observamos cómo lo hemos hecho mucho más pequeño la nariz, haciendo simplemente un clic sostenido y hasta el momento que yo quería. Puedo hacer lo mismo con la boca, acá, y observamos el efecto. Voy a hacer control Z, entonces lo hemos hecho mucho más angosto a lo ancho y a lo alto. Luego a la inversa podríamos utilizar esto, que sería inflar. Entonces vengo acá y observamos cómo estamos inflando. Entonces estamos haciendo otros efectos diferentes. Y acá, si yo quiero de alguna manera distorsionar un poco, puedo empujar a la izquierda
A medida que voy trabajando así, voy haciendo unos pequeños efectos a los lados y lo que me hace efectivamente es esto de empujar a la izquierda. Entonces, todo lo que paso, observamos cómo me está empujando. Mientras voy hacia arriba, me va empujando hacia la izquierda y voy bajando y va hacia la inversa. Vamos a regresar como estaba, pero estos cambios son muy sutiles, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Al igual que acá congelar la máscara y otros efectos que ya no necesitamos mucho saber, pero estos sí son muy importantes cuando vamos a trabajar con la edición de una fotografía específicamente.